Se está iniciando. Listo. Bien, a todos los colegas, bienvenidos a el sexto foro de normas internacionales de información financiera NIF, organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY, juntamente con los otros organizadores como la Fundación FDS, de lo cual voy a permitirme leer los nombres. Por favor, el agradecimiento que le brindamos al doctor Lucio Jesús Heredia de México, al doctor Carlos Enrique Pacheco de México, al PhD Rubén Macay Castro de Ecuador, al magíster Eugenio Rodríguez Nite, a la CPA María Yané Castillo de Colombia, al magíster Víctor Hugo Parrales Aragonés de Ecuador, a la CPA Malena Márquez Pinto de Bolivia, a la CPC Giovanna Patricia Moreno Benavente de Perú y el doctor Rubén Darío Marrufo de Venezuela. Todos ellos, muchas gracias. Hoy tenemos un evento, un panel. Bien, y darle las gracias al director de la Facultad de Contaduría y Administración, el MAI David Roberto Suárez Pacheco. El día de hoy, se ve feo, ¿verdad? El día de hoy vamos a tener un panel juntamente con el doctor Lucio Heredia y vamos a tratar el tema del estado de flujo de efectivo. Doctor, dejo de compartir para que podamos compartir sus diapositivas. Mi estimado doctor, bienvenido. Muy bien, pues muy buenas noches. Una disculpa primero también porque pues siempre hay pues imprevistos y lamentablemente nuestro expositor en turno tuvo un imprevisto familiar y no fue posible que pueda hacer la presentación. Y por eso, pues siguiendo el tema que estaba programado para el día de hoy, pues vamos a presentar el tema, el contador Víctor y su servidor, pues siempre tocando el tema de administración, ¿verdad? De administración en el mundo financiero y con uno de los temas más importantes que es el efectivo. Es decir, es imposible pensar, ¿verdad?, que una organización pueda subsistir sin efectivo. Y lo que nos compete el día de hoy es hablar del estado de flujos de efectivo. Y que, pues bueno, yo les quería comentar aquí una situación que vivimos en México y que pues me gustaría también escuchar las opiniones y pudieran abrir sus micrófonos, se les voy a pedir, pues porque tenemos invitados participando aquí, asistentes de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de El Salvador, de Colombia, Venezuela, ¿verdad? Si me estoy olvidando de algún país, pues bueno, ya me lo recordarán. Y pues vamos a ver si pasa ahí lo mismo que pasa aquí en México. Entonces agradecería que alguno pueda platicarnos cómo es esa experiencia. Pero aquí en México, muchísimas empresas únicamente presentan dos estados financieros, que es el estado de situación financiera y el estado de resultados. Entonces, los otros dos estados financieros, que son los requeridos por las normas de información financiera aquí en México, como son el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el capital contable, pues esos dos no los presentaban. Es decir, lo común era el balance general o el estado de situación financiera y el estado de resultados. Y de los otros dos estados financieros se olvidaron. Y también sucede, tristemente, ¿verdad?, que al no ser requerido por las empresas, incluso por los analistas, por ejemplo, un banco, pues no te pedía los 4 estados financieros, solamente te pedía los 2, o algún interesado, ¿no?, en analizar algo, pues solamente te piden esos 2 estados financieros, no te pedían los otros. Y lo que fue ocurriendo fue que pues muchos contadores pues tampoco tenían la práctica para elaborar un estado de flujo de efectivo o para elaborar un estado de cambios en el capital contable. Y me llegó a tocar gente ya con mucha experiencia
que ni siquiera tenía muy claro cómo era la estructura o cómo debía presentarse un estado de cambios en el capital contable, ¿no? Entonces, eso pues ha pasado por muchos años hasta que el año pasado, bueno, 2003, 2023, al inicio del 2023, aquí en México, cada año las autoridades fiscales eh, liberan un aplicativo a través de Internet para presentar la declaración anual de impuestos, del impuesto sobre la renta. Entonces, esa declaración antes traía también, solamente requería los dos estados financieros, del balance general y el estado de situación financiera. Pero este año, en 2023, por la información del 2022, ya pidió los cuatro estados financieros, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el capital contable. Y la sorpresa, que esto se volvió un problema a nivel nacional, porque precisamente muchas empresas no preparaban estos estados financieros y los contadores pues tampoco tenían la experiencia y se sentían preparados para preparar esos estados financieros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que los que nos dedicamos a la docencia, a impartir cursos, pues bueno, tuvimos mucha chamba, tuvimos mucho trabajo porque pues nos pedían, oye, el estado de flujo de efectivo, ¿cómo se elabora? Oye, el estado de cambios en el capital contable, ¿no? Entonces, pues, pues salió a flote o quedó en evidencia algo, pues que sabíamos, ¿no? Es decir, que la mayoría de las empresas únicamente piden o requieren o utilizan el balance general y el estado de resultados. Entonces, me gustaría saber un poquito cómo es en los otros países, si pasa esto en otros países o esto solo pasa en México. Víctor, no sé si podemos, tú nos puedes comentar algo y veo que está, o esperamos, María Aide tiene la mano levantada, entonces vamos a escuchar de María Aide, de qué país eres o si eres de Buenas México. noches, Lucio. Mi nombre es Aide Hernández y les estoy hablando de Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Okay. Acá en Colombia nosotros es obligatorio para las microempresas presentar solo el estado de resultados y el balance general o estado de situación financiera. Para las pymes y las grandes empresas sí es obligatorio los cuatro estados. Ok. Entonces, o sea, la mayoría los presenta completos, ¿no? Los cuatro estados financieros. Sí, yo, por ejemplo, en mi caso, yo a pesar de que la empresa sea micro, siempre elaboro los cuatro estados financieros. Ok, ok. Muy bien. Eso es en Colombia. Por aquí tengo que en Ecuador dice igual el juego completo de estados financieros, que me dejé afuera hace un ratito Ecuador. También está Ecuador con nosotros. Ok. Adelante, hay una mano levantada. Bueno, ya la bajaron, creo. Muy bien. Está tu Alombo. Adelante, tu Alombo. Hola Lucio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Les saludo noches. Miguel desde Ecuador. Miguel. Qué gusto conocerlos. Gracias por este evento, estaba bastante interesante. Bueno, el día de ayer por una equivocación no me conecté, pensé que era domingo. Teníamos lunes feriado nosotros acá en Ecuador por independencia de Guayaquil. Pues bueno, y ya me acordé hoy que hoy no era lunes, sino martes. Bueno. Sí, aquí en Ecuador también aplicamos el juego completo de estados financieros de acuerdo a la NIC número 1, es decir, presentamos los impuestos acá al Servicio de Rentas Internas. En el mes de marzo las personas naturales y en el mes de abril las sociedades. Entonces, en la declaración del impuesto a la renta, el formulario de impuesto a la renta de aquí de Ecuador, está diseñado para que ahí les entreguemos a ellos tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados. Adicional a eso, a la superintendencia de compañías también entregamos el juego completo, ellos sí, es decir, los cuatro estados financieros más las notas explicativas y políticas contables utilizadas. Ajá. Todas las sociedades tienen la obligación de presentar el juego completo de estados financieros. Y esto Y ya en lo cuanto- tienen de hace años, o sea, es Sí, decir, ya por sí, años. ya lo Ok. tenemos. De hecho, las NIPS se adoptaron aproximadamente en el año 2006, 2007 por varias resoluciones que emitió la Superintendencia de Compañías y tuvimos en años de transición 2009, 2010 y 2011. Es decir, que desde el 2010
2011 y 2012 empezamos a aplicar acá en el Ecuador las normas internacionales de información financiera y aplicamos las full NIPS, las empresas de interés. Bueno, aquí también hubo una confusión, ¿no? Porque las normas dicen que las full NIPS deben aplicarse las empresas de interés público. Acá se aplicó de una manera diferente, se estableció por montos de activos, las auditoras primero, y pues bueno, ya hace unos pocos años atrás ya se diferenció entre qué es empresas de interés público, es decir, las que cotizan en la bolsa de valores y las otras. Entonces, ya como que se ha ido regulando un poco eso, pero desde el 2012 oficialmente todas las empresas reguladas por la Superintendencia de Compañías aplicamos ya las normas internacionales de información financiera, las full, y también las NI para pymes, las secciones. Ok, pues muy bien. Sí, nosotros también, o sea, desde siempre, por decir, nuestras normas contemplan el juego completo, los 4 estados financieros, con las notas a los estados financieros, pero la gente, o sea, las empresas no lo hacían. Muchas no lo hacían. Obviamente, las que están auditadas, las que están, cumplen otros requisitos más rigurosos, pues ellos sí, pero la gran mayoría no lo hacía hasta que en nuestra declaración fiscal empezó a ser requerida, ¿no? Entonces, que eso pasó este año, a principios de este año, por la información del 2022. Pero vamos a escuchar, Eduardo, adelante, Eduardo. Lucio, bueno, perdón. Hola, buenas noches a todos desde El Salvador. Les saludamos. Adelante, Eduardo, mucho gusto. Participar y felicidades a todos, principalmente al licenciado Víctor y a Lucio. Gracias. Solo quiero transferirles alguna información que es válida para todos, ¿va? En El Salvador aplicamos ya sea la versión completa o las NIS para las pymes, ¿va? Solo quiero comunicarles lo siguiente. Según el Código de Comercio, todas las sociedades deben de llevar los libros principales, ¿va? Dentro de los libros principales hay un libro que no se cumple de acuerdo a mi criterio de normas internacionales, que es el libro de estados financieros. A pesar de que las empresas están utilizando las normas internacionales para preparar sus estados financieros, se ponen o se colocan o se imprimen todos los estados financieros, menos las notas explicativas. Esa es mi llamada de atención, que entonces no están en normas, porque una entidad que solo transcribe los estados financieros comparativos y se les olvidan las notas explicativas, les hace falta esa información. Ese es un criterio que se los transmito. Muy bien, pues muchas gracias. A Lucio, considerar. Adelante, Lucio, don Carlos. Mira, nada más quería yo comentarles que hay un gran problema que he visto aquí, ¿no? ¿Sí? Es correcto que cuando se audita se presentan los 4, ¿no? Y también para efectos fiscales, ¿no? Pero el problema es que ¿quién hace esos estados? El mismo auditor, ¿no? ¿Sí? No Es lo correcto, hace, Carlos. Es ¿verdad? muy correcto eso que dice. Así es, no lo hace el contador, sino el auditor, ¿no? Entonces ahí creo que se anda mal, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínate juez y parte, ¿no? No es posible, ¿no? ¿Ok? Mi Entonces, estimado Carlos. sí, Mi estimado Carlos, muy buenas noches. sí, Víctor. Aquí te voy a cantar una canción. No me la cantes, ¿sí? A ti te pasa lo mismo que a mí. Oye, es lamentable, mira, esta situación que acabas de decir, y es una epidemia que ocurre, yo creo, en toda nuestra Latinoamérica, donde el auditor, con la finalidad de conseguir un contrato, ¿no? Se ve coercionado a preparar el estado de flujo efectivo, el estado de cambio del patrimonio, las notas, los estados financieros, cuando no tiene conocimiento de la actividad y del negocio y de la experiencia
que ya hemos podido analizar de este tipo de eventos, preparan esa información de manera incorrecta. Hace un momento, nuestro colega Eduardo, en Mundo Blanco, bien dijo, preparan estados financieros sin notas. Y es que lo que noto es que al haber una falta de preparación técnica, no sabemos como profesionales para qué realmente nos sirve la información financiera. Carlos. Sí, mira, para mí el problema radica en que los contadores, no sé, Lucio, que si me dejas mentir, solo hacen lo que les piden, ¿no? Y para efectos de a la auditoría, pues lo hace el auditor, ¿no? Pero también el problema es que solo es para el fisco, pero no es para el que toma decisiones, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es un gran problema que yo siempre les digo, señores, tenemos que dar información a la gente que necesita tomar las estrategias en sus decisiones, ¿no? Y pues no lo hace, ¿no? No sé qué opinas tú, Lucio, pero yo eso es lo que he observado en mis Por, consultorías, ¿no? ¿Sí? por supuesto, y es a donde voy, don Carlos, y precisamente aquí usted me está avalando un poco lo que estoy comentando, ¿no? Que la mayoría de las empresas, pues únicamente generaban el balance general y el estado de resultados, y aunque nos debe quedar claro, ¿verdad?, que estos estados financieros son para el usuario general, a la administración de la empresa también le son muy útiles, ¿verdad? Para evaluar, para conocer varios aspectos. Y cada uno de los estados financieros, pues, proporciona una información valiosa, que lamentablemente, como bien comenta el contador Carlos, pues aquí en México lo que vivimos es que pues muchas empresas nada más preparan el juego de estados financieros para cumplir con alguna disposición. Hoy día pues ya es para cumplir con la declaración anual, ¿sí? Y no le dan el valor a esa información que deberían tener. Entonces, pues un claro ejemplo de eso, ¿verdad? Es que esos estados financieros, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el capital contable, pues se prepara hasta el momento de la auditoría y para que el auditor hace el trabajo para que pues pueda pues tener el conjunto completo de estados financieros, ¿no? Entonces, eso pasa en México y pues ahí el contador Víctor creo que también nos está comentando que también por allá sucede, ¿verdad? En Ecuador. Y pues bueno, probablemente de los 4 estados financieros, el que menos o los que menos se preparan, pues son precisamente el de estados flujos de efectivo y el de cambios en el capital contable. O sea, como que son Claro. los menos utilizados. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en el estado de flujos de efectivo. Quiero repasar un poquito algunos temas sobre la estructura de este estado financiero y luego nos vamos a ir a platicar un poquito de las peripecias que a veces ocurren, ¿verdad?, con la preparación de este estado financiero. Antes, recordarle a todos los participantes que si por alguna razón no pudieron contestar la encuesta de la evaluación del día de ayer, por favor me envíen un correo solicitándolo para que se los haga llegar y a más tardar por la mañana, pues podamos pues hacerle o sea, les envío la encuesta y que la evaluación y que mañana mismo la contesten, porque pues todo esto se está procesando y efectivamente tenemos a muchísima gente inscrita y darle el seguimiento, tenemos que cuidar mucho que se cumplan todos los parámetros para poder emitir el certificado. Entonces, allá agradezco que sean puntuales en la evaluación para que pues podamos tener pues la evidencia y generar los certificados. Bien, pues voy a compartir mi pantalla y vamos a platicar muy rapidito sobre algunos aspectos de la estructura del estado de flujos de efectivo. Y este estado financiero lo tenemos tanto en la normatividad mexicana. Recuerden que en México aplican
tanto las IFRS del IASB como nuestra normatividad local, que son las normas de información financiera de nuestro Consejo Emisor de Normas de Información Financiera, que se llama CINIF. Y para nosotros en México, las empresas que aplican las NIF, pues está contenida la norma en la NIF B2, que es Estado de Flujos de Efectivo, y de manera internacional, pues en la norma internacional de contabilidad 7 del IASB. Básicamente tenemos la misma normatividad en cuanto a la preparación de este estado financiero, y en ambos en ambas normas, pues se permite presentar el estado de flujo de efectivo por dos métodos: el método directo y el método indirecto. Víctor, en tu experiencia en Ecuador y pues también entiendo que en Latinoamérica, en Centro, Sudamérica, pues estás bastante relacionado con los países. ¿Cuál es el método más utilizado y por qué? Muy bien, muy bien. Excelente pregunta, Lucio. Mira, el método que se recomienda aplicar es el método directo, porque es un método mucho más amplio con respecto al detalle de la información con relación al método indirecto. Aquí en Ecuador, la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros exige que se presente el método directo, ya que este describe las actividades de operación, de inversión y de financiación y cada uno de sus componentes. En cambio, el método indirecto no te permite ver todos esos componentes en las actividades de operación, solamente parte de la utilidad o pérdida del ejercicio. Y es por ello que a nuestros colegas que nos están escuchando, la recomendación es: usted quiere dar una información oportuna, clara, para que lo entiendan cuál ha sido todo el desempeño con respecto al efectivo y que orienta al efectivo, usted debe aplicar el método directo. Lucio. Ok, sin embargo, el más rápido de preparar, el más fácil de preparar, es el método indirecto, ¿no? Entonces, precisamente cuando vemos, o cuando menos en mi experiencia, cuando una empresa pues no está tan interesada en realmente analizar su información, sino lo que quiere es cumplir con la entrega del estado financiero, pues ahí nos vamos por el método indirecto, que es un método que, si bien proporciona información, como bien lo comentas, y pues es una información válida porque pues está permitido por la norma, ¿verdad? Omite cierta información que puede ser bastante útil a la empresa. Es decir, el método directo, ¿verdad? Tiene una información mucho más completa, mucho más a detalle, pero también pudiera llevar un poquito más pues más trabajo, más complicación en su elaboración. Claro, Ya que pero nos aquí, comentó, sí. Lucio, ¿no? Claro, efectivamente, lo que acabas de decir, el método directo es mucho más ágil, más sencillo, porque efectivamente parte de la utilidad o pérdida. No se complica analizando lo relacionado con los ingresos, los egresos, los desembolsos. Pero al momento de poder sacar información histórica o analizarlo sobre los flujos, no lo puede hacer. Y es verdad lo que acabas de decir. Toma tal vez un poco más de tiempo, pero es mucho más efectivo para la toma de decisiones. Ok, Lucio, ¿me permites? Adelante, adelante, don Carlos. Sí, mira, lo que pasa es que para efectos, por ejemplo, de la bolsa de valores, lo que busca el inversor es la utilidad de operación, o sea, el llamado EBITDA, ¿no? ¿Sí? Porque eso es lo que nosotros utilizamos para poder cotizar en bolsa, ¿no? ¿Sí? El EBITDA sí saben qué es, ¿verdad? O sea, Sí. es Bueno, ir, a lo mejor algunos sí lo sabemos, don Carlos, pero vendría bien que pueda explicar a ok, qué se refiere el EBITDA y qué significa EBITDA, ¿no? sí, earning, o sea, ganancias, de acuerdo. Before, antes, ¿no?
o sea, intereses, tax, impuestos y depreciación y amortización. Es utilidad de operación, pero sin poner los intereses, sin poner todo lo que es pues la depresión, amortización, porque se supone que es un plan de efectivo, ¿no? Entonces hay que quitarlo, ¿no? Es diferente cuando utilizamos el NOPAT, ¿no? Ok, pero el NOPAT es para otra función, ¿no? ¿Sí? Pero el EBITDA es lo que más piden en la bolsa de valores, ¿no? A los que invierten en derivados, a los que invierten en sus instrumentos, ¿no? Y los bancos, pues también, ¿no? Ok, bien. No sé si quedó claro. Sí, 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 ese es el nivel, es un nivel de utilidad, ¿verdad? Que pues los analistas financieros, sobre todo el mercado financieros, pues es muy importante para evaluar, ¿no? Esta utilidad antes de los impuestos, intereses y depreciación. Bueno, entonces, esa información, don Carlos, ¿la encontramos en el flujo efectivo o cómo se relaciona con el estado de flujo de efectivo? Claro, o sea, mira, yo parto de lo que es la utilidad, ¿no? ¿Sí? A esa utilidad, pues me voy con el origen y la aplicación, ¿no? Pero primero sacamos la utilidad de operación y le restamos las aplicaciones, ¿no? Y al final nos da o sea, ya lo que es el EBITDA, ¿no? ¿Sí? O sea que ahí lo que interesa es que, que podamos relacionar el saldo final con lo que dice el estado de situación financiera en su partida de efectivo y bancos. ¿Por qué se hace? Porque la gente, a veces los del consejo de administración te preguntan, oye, me dijiste que gané tanto, ¿no? Pero no lo veo, ¿no? Entonces, cuando nosotros les explicamos en qué lo aplicamos, cuál fue el origen, y ahí es donde, pues, nosotros partimos para poder explicarlos excelente, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Correcto. Muy bien. A ver, hay un micro encendido, si son tan amables de apagarlo. Bien, pues efectivamente, o sea, cada estado financiero pues puede tener sus ventajas, sus desventajas, ¿verdad? Y el método directo es más completo, el indirecto nos proporciona información, pero a través de una conciliación. Entonces, pues bueno, ambos métodos son permitidos tanto por la NIF B2 como por la NIC 7. Bueno, entonces el estado de flujo de efectivo, pues es un estado financiero básico que muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo de la entidad en un periodo. Y aquí es muy importante que entendamos que esas operaciones que nos va a mostrar, que implican entradas de efectivo, salidas de efectivo, se clasifican en tres tipos de actividades: de operación, de inversión y de financiamiento. Había una mano levantada. Eduardo, adelante. Hola, solo ampliando. Sí. Es cierto que se puede hablar del estado de flujos de efectivo, así como estamos hablando ahorita, pero lo que debe de prevalecer es la política contable y gerencial, ¿verdad? Que debe estar por escrito, ¿va? Para que el contador general no ande elaborando, llamémoslo a través de un método y después este no me gusta, el otro, ¿va? Y ese es lo que radica principalmente la política contable que está adjunta a los estados financieros. Debe de rezar cuál es el método que va a seleccionar la entidad para propósitos de preparar el estado de flujos de efectivo. Y un recordatorio, el método indirecto sirve para que, acompañado de la programación financiera que tiene la empresa, pueda medir la capacidad de pago y además la capacidad de ingreso,
para eso me sirve el método indirecto, ya que ahí estamos hablando de entradas y salidas del flujo neto, pero del efectivo. Y el método indirecto simplemente sirve para medir la capacidad que tiene la empresa, si puede o no puede pagar dividendos a los accionistas. ¿Va? Ok, solo esa es mi contribución. Muchas gracias, Sí, Eduardo. a ver, Lucio, Sí. bueno, Eduardo primero, ¿no? Sí, sí, adelante, don Carlos. Ya Ok. participó. Ok, mira, le contesto a Eduardo, ¿no? Mire, para efectos de lo que es la toma de decisiones en una empresa, nosotros hacemos un presupuesto, pero de efectivo, que es diferente. Ahí solo hay entradas y las salidas, el saldo inicial, el saldo final, ¿no? Y así lo vamos llevando, pero cada semana nosotros vamos midiendo cómo van las ventas, cómo va esto, para que tomemos las decisiones que proceden, ¿no? No solamente para presentar, porque es diferente al que ustedes están platicando ahorita, ¿no? Pero el plan de efectivo para mí es el más importante, pero para la gerencia, para el tesorero, ¿de acuerdo? O sea, nada más, ¿no? ¿Sí? Claro que si se sigue y se logra ese plan, ¿verdad? Pues debemos tener básicamente el mismo efectivo que presupuestamos o que proyectamos con lo que realmente sucedió en la empresa, ¿no? En teoría, así debería ser. Yo creo que la diferencia, don Carlos, radica precisamente en la estructura. Es Claro, decir, estos claro. estados financieros están preparados con una estructura que cumple los requerimientos que un usuario general de la información pediría para pues, poder tomar unas decisiones, ¿no? Y como bien nos comentó Eduardo, pues cada uno de los estados, de los métodos, pues persiguen un fin, ¿verdad? Y pues bueno, nosotros en principio decimos, bueno, uno tiene información mucho más completa y la otra mucho, o sea, está resumida, pero al final de cuentas los dos son válidos y los dos cumplen un objetivo. Entonces, lo que nos debe quedar claro, ¿verdad? Es que este estado financiero, pues es importante para el que evalúa la empresa, pues puede saber cómo, de dónde están generando los recursos por parte de la empresa y también de qué manera se están utilizando, se están aplicando ese efectivo. ¿Sí? Y pues por eso de ahí la clasificación en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Y que Claro. esa información otros reportes administrativos no la tienen, ¿sí? Es decir, pueden ser útiles, por ejemplo, lo que nos comenta don Carlos, que es el presupuesto de flujos de efectivo, un reporte administrativo, como pueden ser las entradas y efectivos de efectivo y las salidas de efectivo diarias, pero pues preparado tal vez en un reporte de Excel que pues sea mucho más sencillo, sin una estructura tan definida y pues o definida, pero no tan elaborada, vamos, como el estado de flujo de efectivo que vamos a presentar, y que obedecen simplemente a los intereses de saber cuánto dinero entró, cuánto salió y cuánto nos queda, ¿no? E incluso algunas herramientas que hoy día tenemos, y el día de ayer hablábamos de la inteligencia artificial, algunas herramientas como por ejemplo los mismos portales bancarios, pues ya nos permiten descargar información de nuestras cuentas bancarias y filtrar a través de hojas de Excel o de hojas de tratamiento de datos, pues podemos ahí igual tener información y que además, pues al descargarla directamente de los movimientos del banco, pues nos pueden dar una información interesante, importante para nuestro flujo efectivo. O sea, para conocer nuestro flujo efectivo. Sin embargo, eso no sustituye la información, la importancia de la información que está en el estado de flujos de efectivo. Sí, dime, Víctor. Sí, muy bien. Mira, con respecto a lo que tú indicabas, yo el día de ayer
estaba comentando con respecto a la ponencia que hizo nuestro colega, que esta carrera profesional en 10, 20, 30 años, en algún momento de la línea del tiempo, va a tender a desaparecer lamentablemente. No porque no sea importante. Todo lo contrario, todo el tema financiero es sumamente importante. Pero como al no ser comprendida, un ejemplo, ciertos empresarios que son de pymes, ¿qué les interesa? ¿Cuánto gané? A mí no me digas nada más. Dime cuánto gané, cuál es el resultado. Es como cuando nosotros vamos al médico, le decimos al doctor, vea doctor, ¿cuál es el tratamiento que tengo? Y dígame cuál es el tratamiento. De ahí no me explique más porque me estreso. Entonces, en la medida en que no conocemos estas herramientas financieras y cómo nos sirven, es que le damos poco valor. Ejemplo, tú decías hace un momento, se piden otros reportes, como el libro banco. Envíeme el libro banco. Envíeme el libro banco, yo lo reviso acá. Ah, muy bien, cuánto salió, cuánto entró. Perfecto. Pero no entienden técnicamente este estado financiero, el estado de flujo efectivo, cómo interpretarlo. ¿Qué me dice esta información? Y esas son una de las causas. Al no entender la información financiera, no sabemos la valía que tiene. Lucio. Bueno, aquí aprovechando, hablando de sistemas informáticos, de inteligencia artificial o algo, pues, ¿cómo están ahí en sus países respecto a los programas de cómputo o los software de contabilidad que preparan estados financieros? Bueno, vemos que, por ejemplo, aquí en México tenemos ya sistemas que te preparan un balance general que cumple pues bastante bien la normatividad, el estado de resultado o estado de resultado integral bastante bien presentado, pero no conozco uno que prepare el estado de flujos de efectivo y que te lo bote el sistema y que te lo dé el sistema y ya preparado. En su experiencia, en sus países, ¿alguien conoce algún programa que ya te prepare el estado de flujo de efectivo? Sí. Víctor, por allá en Ecuador, ¿conoces alguno? Lucio, no lo hay. No lo hay. No, categóricamente te lo digo, no lo hay. Y lo que hay es simple programas en Excel donde la información determinan variaciones, establecen variaciones y con esas variaciones preparan el estado de flujo efectivo. Pero un estado de flujo efectivo que realmente no sirve para nada y que simplemente cuadra las cifras con una finalidad informativa, buscando cubrir la necesidad de cierto tipo de información u obligación, pero no lo hay. Te digo, el SAT, el SAT internacional, aunque puede preparar un estado financiero, el profesional no sabe cómo prepararlo, cómo parametrizarlo, no entiende bien las variables. Y los sistemas domésticos que hay en nuestros países realmente no lo tienen. Bueno, Ruth Segovia nos menciona que hay un programa que se llama iFlu. Entonces, Ruth, si nos puedes poner ahí, si tienes la dirección de la página del programa y todo, te lo agradeceríamos y lo evaluamos y a lo mejor por ahí ya hay algún aplicativo, algún software que bien lo pueda hacer. Miguel Ángel nos comenta que pues que no hay, o sea que no conoce. Diego, a ver, perdón, sí, Diego alzó la mano, adelante, Diego. Bueno, buenas noches para todos. Desde Colombia, saludos. Voy a hacer un breve aporte. A ver, una de las partes que más me gusta a mí es la parte de la implementación de software, pero en la estructura, o sea, no tengo la capacidad como de un ingeniero, no, sino en la estructura, que el representante legal de la empresa y los administradores me digan, yo quiero un informe así, así, así. Entonces yo les doy mi punto de vista y les ayudo a estructurar el programa. En realidad, durante toda la experiencia que tengo, porque estuve hasta con sistemas de información, que es una firma, digamos que el programa es muy comercial por acá en Colombia, pero es un programa mediano, el CG1.
he manejado programas más grandes, el SAP, el AS400, pero no lo conozco. Pero en sí hay unos que han tratado de implementarlo y digamos que lo que dice el compañero ahora, dan totales, pero donde está la esencia del proceso donde los programas se enredan es en las cuentas del patrimonio. ¿Por qué? Porque usted en el patrimonio repartió utilidades y capitalizó la empresa, entonces el programa se pierde. En las cuentas normales, digamos que le sirve a uno de pronto por ahí una media ayudita, porque uno dice, si aumentó, uno vaya a esculca y revisa, si disminuyó, vaya a esculca y revisa, pero el patrimonio tiene, es una cuenta de poco movimiento, pero es la cuenta, podríamos decir que es la cuenta más delicada del proceso contable. Entonces, en esa parte yo veo que hay todavía hay muchas dificultades, en esencia, en la cuenta del patrimonio. En las otras cuentas sí he visto que ayuda, da un poco, pero no tampoco efectivo como dicen los demás compañeros. ¿Ya? Muchas Sí, gracias. muchas gracias, Diego. Y es muy pertinente tu observación, porque por aquí estoy viendo, por ejemplo, o sea, comento, Ruth mencionaba que existe el IFLU, luego también nos comenta Ruth Segovia, Willy Grant de Fácil Contabilidad, el licenciado Juan Hernández habla en Venezuela, de Saint Anual, y comenta lo que estás comentando, ¿no? Que también en Colombia dicen que hay uno que se llama ELISA, eso lo dice Francisco, pero pues creo que todos llegan al punto donde el tema es la parametrización, o sea, es decir, hay que parametrizar bien y pues nos hacen un comentario, licenciado Beljuan Hernández, que donde más fallas técnicas hay es de los contadores, es decir, que probablemente pues sea un estado financiero que sí puede generarse a través del software, pero que tenemos que tener mucho cuidado con la parametrización y yo creo que también esa parametrización puede ir cambiando y tendríamos que ir adecuando esa parametrización dependiendo de cada ejercicio, ¿no? O sea, porque pudieran surgir actividades o cosas que no estén relacionadas. Ruth nos está compartiendo el link de facilcontabilidad.com para que pues por allá pues puedan también evaluar. Hay manos levantadas. Víctor, creo que Diego ya participó. Víctor y luego don Carlos. Adelante, Víctor. No te escuchamos, Víctor. Está apagado tu teléfono, tu micrófono. Diego, efectivamente lo que tú acabas de mencionar, el estado de flujo efectivo no es un estado financiero que tú lo puedes preparar simplemente con establecer variaciones entre simplemente con un fin de presentar o cumplir con ciertas disposiciones. Pero tú, Diego, que estás en el tema de análisis, te topas con el tema del patrimonio, que el patrimonio no es variaciones, sino es análisis. Toda la preparación del estado de flujo efectivo es análisis. Todo. De hecho, establecer actividades de operación, establecer actividades de inversión, requieren fórmulas claramente definidas que siguen un patrón y hay que parametrizarlas con los estados financieros, que es el estado de situación financiera, el estado de resultado e incluso información complementaria. Pero eso es lo que debemos hoy revelar, desnudar, para saber las falencias que tenemos profesionalmente y cómo afecta para su carga en los sistemas informáticos. Lucio. Está don Carlos. Adelante, Sí, don Carlos. sí, mira, tienes razón. Mira, los software que yo conozco están hechos solo para aspectos fiscales, ¿no? Pues para eso, pues yo necesito que un ingeniero o un licenciado, en nuestro caso de tecnologías de la información, me lo haga a la medida, ¿no? Y también saber explicarle al dueño, mira, te voy a ayudar, esto te va a servir a ti
y se lo voy explicando. Es más, si lo puedo graficar, mejor, ¿no? Porque veo juntas que de repente nos llevan mucho tiempo y la verdad, si fastidian al gerente, a nosotros también, ¿no? Entonces yo lo que hago es presentar todo bajo gráficas, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues, ya así ellos lo entienden, ¿no? Y le voy explicando, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería comentar, ¿no? Muy bien, correcto. Pues bueno, vamos a darle continuidad a repasar esta estructura del estado de flujo de efectivo. Y pues una cosa muy importante a considerar, ¿verdad? Es que se deben excluir de este estado financiero todas aquellas operaciones que no implican salida de efectivo, como por ejemplo, pues adquisiciones a crédito de propiedades, planta y equipo y derechos de uso que se derivan de los arrendamientos o de cualquier tipo de financiamiento como similar al arrendamiento, ¿no? También cuando se convierte deuda, capital y distribución de dividendos en acciones que no implican efectivo, donaciones o aportaciones de capital en especie, operaciones negociadas con intercambio de activos que no generan efectivo, adquisición de un negocio con pago en acciones, fluctuaciones cambiarias de vengadas no realizadas, que de pronto este es un tema que puede generar es esa diferencia. Oye, no me cuadra porque están considerando fluctuaciones cambiarias que si bien se reconocieron, pero pues no están efectuadas y por lo tanto no están realizadas y por tanto pues no han generado un flujo de efectivo. Pues también cualquier efecto por evaluación de ajustes o reconocimientos de valor razonable. Recuerden que ya hay varias partidas, ¿verdad?, que nos requieren reconocerlas a valor razonable y pues los ajustes pues igual van generando operaciones que no van a convertirse en efectivo o no son efectivo en este momento, pagos en acciones a los empleados y también cualquier creación de reservas y cualquier otro traspaso entre cuentas de capital contable que no implican salidas de efectivo. Adelante, hay una mano arriba. Adelante, Sofía. Bueno, me pareció ver una mano arriba. Si hay algún comentario, pues adelante. Bueno, parece que no. Bien, básicamente, los elementos que componen este estado financiero del estado de flujo de efectivo, pues son las actividades de operación y que, pues aquí se consideran aquellos flujos de efectivo, tanto de entrada como de salida, y que, pues, son los relacionados con la actividad principal, la actividad, la razón de ser, pues yo siempre lo comento así, de la entidad, ¿no? Entonces, pues básicamente todo aquello que genera esa actividad principal de la empresa, todo el efectivo que se genera o todo el efectivo que se aplica por esas actividades, pues se calificarían como actividad de operación y también pues todo aquello que no logres incluir en actividades de inversión o de financiamiento, pues se va a considerar como que fuera una actividad de operación. Las actividades de inversión, pues, exactamente es eso, ¿verdad? Aquel efectivo que se genera, ¿verdad? Por la desinversión, es decir, cuando realizamos, ¿verdad? Aquellos activos de tipo propiedades, planta de equipo, intangibles o cualquier otro activo destinado al uso, o sea, también inversiones o instrumentos financieros que tenemos a largo plazo, ¿verdad? O bien cuando recuperamos préstamos otorgados que no están relacionados con una actividad de operación, entonces eso lo consideramos una entrada de efectivo y podríamos decir que es una desinversión, porque todo eso que teníamos como inversión lo estamos convirtiendo otra vez en dinero, lo estamos convirtiendo en líquido, estamos desinvirtiendo y entra a la empresa. Entonces, ese efectivo se considera actividad de inversión. Pero también pues está la otra parte, ¿verdad? Cuando los adquirimos, pues tenemos que aplicar ese efectivo. Entonces, todas las adquisiciones relacionadas con estos elementos, repaso otra vez, son propiedades, planta y equipo, activos intangibles,
cualquier otro activo destinado al uso, a la producción de bienes o prestación de servicios, instrumentos financieros a largo plazo, inversiones permanentes en instrumentos financieros de capital y cualquier actividad relacionada con el otorgamiento y la recuperación de préstamos, en el entendido, ¿verdad?, que el otorgamiento de préstamos no sería la actividad principal de la entidad y por eso se califica como una actividad de inversión. Y las actividades de financiamiento, pues son todas aquellas relacionadas con la obtención del financiamiento, así como la devolución y pues con sus respectivos pagos dependiendo, ¿verdad?, de si son financiamientos con terceros, pues los intereses y todo lo relacionado con el pago de ese financiamiento, o bien con ese reembolso de capital y el pago relacionado con toda esa aportación de capital que se haya recibido. Entonces, básicamente, estos son los tres elementos del estado financiero. Y pues bueno, cuando se presentan estos tres elementos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere evaluar? ¿Cuánto efectivo se generó por actividades de operación? ¿Cuánto se aplicó? ¿Cuánto por inversión y desinversión? ¿Cuánto por financiamiento y devolución o reembolso de ese financiamiento? Entonces, esto se va presentando, pero también es importante ir viendo esos niveles que presenta cada uno de estos este estado financiero, o sea, los niveles que debemos evaluar. Y pues uno de los niveles es el incremento, disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo. En general, los efectos por cambios en el valor del efectivo, el efectivo y equivalente de efectivo al principio del periodo y el efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo. Básicamente, de forma mínima, pues es lo que deberíamos estar analizando. El nivel de cuánto efectivo incrementó o disminuyó por toda la operación de la entidad, efectos por cambios en el valor del efectivo, si hubiera algún ajuste de este tipo, el efectivo que tenemos al inicio y el efectivo con el que terminamos el periodo. Para poder preparar esta información, pues necesitamos el estado de situación financiera del ejercicio actual, del ejercicio anterior, el estado de resultado integral o estado de resultados, si no tienen otros resultados integrales del ejercicio actual, y esa información adicional que pues va surgiendo de los controles y de los registros contables de la empresa. Entonces, para el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Por el método directo, pues básicamente aquí, y lo más importante aquí es que las actividades de operación se presentan en categorías de cobros y pagos, pero que están en términos brutos. Es decir, allá realmente analizamos la masa de dinero que entró, la masa de dinero que salió de cada uno de las categorías que componen estas actividades de operación. Entonces, para esto, también inversión y de financiamiento, ¿sí? Pues para esto, pues hay una metodología, ¿verdad? Que es esa parte que a veces hay que parametrizar y para poder parametrizar correctamente, pues tenemos que tener un conocimiento profundo, ¿verdad? De todas las operaciones de las empresas. Es decir, cuando decimos todas, es todas, porque ninguna se nos puede quedar afuera, porque si no, entonces ya no va a poder cuadrar nuestro estado financiero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Partimos pues con los registros contables de la entidad, ¿verdad? Pues tenemos que analizar algunas partidas del estado de resultados o del estado de actividades, en el caso de que estemos hablando también de entidades no lucrativas, que las entidades no lucrativas también tendrían que presentar esta información. Y pues por ahí vamos tomando una información sobre cómo han variado las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los inventarios que son de la operación. Y pues también tenemos que analizar otras partidas que no tienen reflejo en el efectivo y otras partidas que deben eliminarse porque se consideran flujos de efectivo de inversión o de financiamiento. Entonces, para las actividades de operación, pues por aquí iniciamos. Vi una mano levantada. No sé si querían hacer alguna pregunta o algún comentario. Perdón, Lucio, si podría repetir la imagen anterior, la lámina anterior. ¿Aquí? Mostrar.
Sí, esa. Ok. Ok, sí, lo que digo es que como mínimo, ¿verdad? Como mínimo, el estado de flujo de efectivo debe mostrar esta información o estos rubros. Las actividades de operación que hay de entrada y de salida, las actividades de inversión, ¿sí? Que también hay entradas y hay salidas, y las actividades de financiamiento. ¿Ok? Entonces, como mínimo, tenemos que tener información de estos tres, que son los elementos principales, y con base en esto determinamos un nivel, ¿sí? De información en el estado financiero, que es el incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo. O sea, como mínimo debemos tener ese renglón, ¿sí? Que nos muestra si la empresa fue capaz de generar efectivo en el periodo con estas tres actividades, o por el contrario, disminuyó el efectivo, es decir, aplicó el efectivo. Y pues de ahí hay otro renglón que se llama efecto por cambios en el valor del efectivo, que es un ajuste que se deriva pues, el reconocimiento de la inflación y pues también por ahí pueden haber algunos efectos de la moneda extranjera, y comparamos con el efectivo que tenemos al inicio para entonces determinar el efectivo que tenemos al final. Entonces, y dije esto de manera muy rápida porque ahorita lo vamos a ver en un esquema, en una estructura del estado de flujos de efectivo. Entonces, ahorita lo vamos a volver a señalar. Muchas gracias. Muy bien, entonces les decía, para el método directo, la parametrización es muy, muy importante porque tenemos que hacer unas modificaciones, o sea, partiendo de algunas cuentas del estado de resultado integral o del estado de actividades o del estado de resultados, pues hay que hacer algunas modificaciones a las cifras, porque recuerden que si nosotros tomamos las ventas de una empresa, no necesariamente esas ventas fueron el efectivo que entró a la empresa, ¿no? Entonces, tenemos que partir de esas cuentas y tenemos que hacer una serie de ajustes. Como no se trata de dar un taller de cómo elaborar el flujo efectivo, ¿verdad? Pues solo voy a hacer algunos ejemplos, o voy a comentar muy brevemente algunos ejemplos de cómo hay que hacer estas modificaciones y cómo llegar a algunas cantidades por el método directo. Recuerden que el método directo lo que nos va a mostrar son las cantidades brutas, es decir, el total que entró, el total de cobros en efectivo a clientes, el total de pagos en efectivo a proveedores de bienes y servicios, el total de pago a los empleados. O sea, cuando decimos pago, todo esto es efectivo. Y los pagos o cobros en efectivo por impuestos a la utilidad, ¿no? Es decir, si recuperamos impuestos o tuvimos que pagar. Entonces, pero claro, cada empresa tiene que analizar cuáles son las cuentas que tiene, cuáles son las cuentas que se manejan. Entonces, por ejemplo, una de las modificaciones que más o menos se haría así es el de cobro a clientes. Es decir, tendríamos que partir del saldo inicial de mis cuentas por cobrar, menos el saldo final de las cuentas por cobrar, y eso me va a dar el movimiento en cuentas por cobrar a clientes. Es decir, me va a decir si mis cuentas por cobrar a clientes disminuyeron o si mis cuentas por cobrar a clientes aumentaron. Que cuando le sumamos las ventas del periodo, ¿verdad? Es una suma algebraica, puede sumarse o restarse dependiendo de cómo haya estado el movimiento de la cuenta por cobrar a clientes, pues entonces esto me da el total de cobros a clientes. Pero como les decía, de pronto, si no parametrizamos bien, si tenemos, por ejemplo, clientes en moneda extranjera, pues entonces tenemos que considerar, ¿verdad?, las fluctuaciones cambiarias. Entonces, habría que ver aquellas peras cambiarias por clientes o ganancias cambiarias que se hayan tenido y considerar aquellas que realmente se realizaron, porque si no se han realizado, pues entonces tendríamos que quitárselas para entonces llegar realmente a lo que cobramos o sumárselas dependiendo de lo que sea, ¿no? Entonces, allá justo está ese análisis, porque pues tenemos que irnos por todos los saldos y todas las cuentas para llegar a esto, ¿no? Y eso... El deterioro de la cartera, ¿cómo se lo consideraría ahí? Pues el deterioro no es una salida, ¿no? El deterioro no es una salida, y tendríamos que considerar justo ahí en esta operación, ¿verdad? Tendríamos también que considerar este movimiento un ajuste, para poder ¿verdad? cuadrar. Así es.
Claro, Sí. porque me disminuyó. Ya, listo, gracias. Perdona, no te escuché esto último. No, tendría que incluir una nueva línea como un ajuste porque porque fue una baja de la cartera, pero no que no me movió nada de efectivo. Pero efectivamente, no hay una salida Claro. de efectivo, no hay una recuperación Sí. de efectivo por esa Así es. disminución de la cartera, correcto. ¿Sí? Y pues en el mismo sentido, proveedores, y aquí es donde pues también implica el análisis de si aumenta, si disminuye, qué significa, si es una salida, si es una entrada. Entonces, la verdad que está bastante interesante, hay que hacer bastantes razonamientos, pero pues tenemos movimiento en cuenta de proveedores, pero para poder determinar cuánto le pagamos a proveedores, entonces relacionamos dos cuentas, la cuenta de proveedores y la cuenta de inventarios, ¿no? Entonces, pues también tenemos que hacer estas fórmulas, tenemos que aplicar estas fórmulas y si a eso, ¿verdad? Le añadimos que pueden haber movimientos en moneda extranjera, pues entonces tendríamos que tener más cuidado para poder llegar a la cifra correcta de cuánto realmente le pagamos a los proveedores. Entonces, son algunos ejemplos, algunas cuestiones, como por ejemplo, pues hay que eliminar pues todo lo que fueran partidas que no generan o no consumen efectivo, ¿verdad? Y pues aquí también es muy importante mencionar que para elaborar estos estados, este estado financiero, por método directo e indirecto, pues hay una metodología que incluye hacer una cédula de eliminaciones y reclasificaciones para llegar adecuadamente al estado de flujos de efectivo. Entonces, aquí les estoy mostrando cómo quedaría, ¿verdad? La información por el método directo. El estado de flujo de efectivo se presenta por un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Este es un ejemplo de 2022, ¿verdad? Y como podrán ver, están clasificados por actividades de operación, cobros a clientes, pago a proveedores, obtención de préstamos a corto plazo, y la suma de todo esto me da los flujos netos de efectivo de actividades de operación. O sea, aquí me está diciendo el total que le cobré en todo el año al cliente, el total de todos los pagos que hice a proveedores y el total de préstamos a corto plazo que los relacionan aquí a corto plazo porque son préstamos relacionados con la operación, la operación comercial de la empresa. ¿Ok? Obviamente, pues, pues bueno, este es un ejemplo, pero pues una empresa normal tendría pago de impuestos, tendría pago de nómina, entonces, pues bueno, todas esas cosas aquí se presentan en actividades de operación. En actividades de inversión tenemos cobro por venta de propiedad, planta y equipo. Y si es un cobro, pues eso quiere decir que vendimos, ¿verdad? Parte de nuestros inmuebles y por eso se genera esta entrada de efectivo. Y aquí tenemos un primer nivel a analizar porque los flujos netos de efectivo, recuerden que estos son flujos brutos, todo el dinero que fue capaz de conseguir la empresa con su operación durante el año, ¿ok? Netos, lo que entró y lo que salió. Más los flujos netos de efectivos de inversión, la sumatoria, 15.250 más 1.250, me da el efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento, ¿ok? Que este es un nivel que le sirve para evaluar, ¿verdad? Si tu negocio está generando el suficiente efectivo para cubrir, pues, tus obligaciones y tus responsabilidades de financiamiento. Entonces, aquí tenemos las actividades de financiamiento y hay entrada de efectivo por emisión de capital, dividendos pagados, que es una salida, y el flujo neto de actividades de financiamiento es de 250. Es decir, generamos efectivo en actividades de financiamiento. Y sumado al efectivo excedente que ya habíamos determinado anteriormente, pues nos da el incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo de 16.750. Bueno, esta es una empresa muy alegre, ¿verdad? Porque pues genera suficiente efectivo y no tiene pues problemas con este efectivo. Recuerden que al inicio, o sea que también un dato importante es el efectivo equivalente de efectivo al principio del periodo y sumado a lo que generó en el periodo la empresa de forma neta, pues te da el efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo y que esto es lo que debe, estos 19.250 es lo que debe aparecer en el estado
de situación financiera como en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, esta información en términos brutos, lo que decía al principio Víctor, pues nos da una información pues mucho más completa de cuánto dinero y cuánto dinero entró y cuánto dinero salió. ¿Ok? Bueno, por el método de flujos de efectivo indirecto, ¿verdad? Aquí este método no me va a presentar las cantidades brutas, pero partiendo de una conciliación, vamos a llegar a los flujos que se generaron, ¿sí? Es decir, los flujos que se generaron, esa información las vamos a tener, ¿sí? Y son las mismas por el método directo y por el método indirecto, ¿ok? Lo que pasa es que para llegar a los flujos de efectivo de actividades de operación, en el método indirecto, en lugar de presentarme las cantidades brutas, lo que vamos a hacer es partir de la utilidad del resultado, ahorita vamos a ver qué resultado, y allá se hace una conciliación y llegamos a los flujos netos de efectivo de operación. Entonces, tengan en cuenta aquí cómo se presenta. Recuerden las cifras, el flujo neto efectivo de actividades de operaciones de 15.250, el de actividades de inversión 1.250, el efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento es 16.500, las actividades de financiamiento 250, ¿sí? Y pues bueno, tengan en cuenta estas cifras, porque ahorita vamos a analizar la misma información, pero por el método indirecto. Entonces, aquí se parte de la utilidad o pérdida antes de impuesto a la utilidad, ¿sí? O cambio neto en el patrimonio contable para las entidades no lucrativas, y de ahí se ajusta por las operaciones relacionadas con, o sea, por las actividades relacionadas con la operación y por las diferencias, incrementaron o disminuyeron esas cuentas. Pero también hay una cédula, aquí tenemos que hacer nuestra cédula de eliminaciones o nuestra hoja de eliminaciones para ir también identificando aquellas que están relacionadas con actividades de inversión o de financiamiento. Entonces, pues hay que eliminar, o sea, no hay que considerar aquellas que pues no generan, ¿verdad? Alguna, o sea, flujo de efectivo. Y pues por ahí ya nos habían dicho las estimaciones, los ajustes que podíamos hacerle al inventario, a las cuentas por cobrar, la depreciación, amortización, deterioro, ¿sí? Son cuentas que pues no se tienen que considerar. Entonces, vamos a ver, este es el estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Entonces, aquí, si se dan cuenta, partimos de la utilidad del ejercicio antes de impuestos a la utilidad, perdón, de la utilidad antes de impuestos a la utilidad de 11.750 y se le ajustan las partidas relacionadas con actividades de inversión, ¿sí? Y también, pues, con aquellas que no van a implicar una salida o entrada de efectivo, es decir, que se reconocieron en la utilidad, pero que no son una entrada o salida de efectivo. Bueno, no tenemos todos los ejemplos de lo que pudiera ser, pero pues aquí, en este ejemplo, pues aquí pueden ver la utilidad antes de impuesto a la utilidad, cómo le ajustamos la depreciación y la utilidad en cambios, y tenemos entonces una suma que sería nuestra utilidad antes de impuesto a la utilidad ajustada, estos 10.750. Y luego, a estos 10.750 le restamos el incremento en inventarios, le sumamos el incremento en cuentas por pagar, le sumamos el incremento en proveedores y tenemos los flujos netos de efectivos de operación, de actividades de operación, que son los mismos 15.250 que tenemos en el método directo. Entonces, vean cómo es la misma información, ¿sí? Es decir, es el mismo nivel o llegamos al mismo dato, solamente que aquí me muestra una conciliación para llegar a estos 15.250, mientras que en el método directo tenemos las cifras brutas. Perdón, había una mano levantada. Creo que fue de casualidad. Ok, y a partir de ahí, pues todo lo demás se presenta igual. Las actividades de inversión
el efectivo para aplicar en actividades de financiamiento, las actividades de financiamiento, y pues todo lo demás sigue igual. Se tienen que presentar esto en términos brutos en cualquiera de los dos métodos. Lo que nada más cambia es cómo se presentan las actividades de operación. Y aquí pues hay un análisis que hay que hacer, ¿verdad? Para identificar todas estas actividades de operación y el incremento o decremento, y se va a sumar o restar dependiendo de qué tipo de partida o de cuenta sea. Entonces, pues como ven, las cifras, o sea, los totales, los niveles, pues son los mismos, ¿verdad? Debemos llegar a la misma información. ¿Sí? Y pues, bueno, básicamente esto era presentar en términos generales, recordar un poquito la estructura, ¿verdad? Y pues la elaboración de esto tiene ciertas complejidades y como les decía al principio, aquí en México, pues me parece que falta muchos contadores volverse a poner las pilas para, pues sacar con facilidad, ¿verdad? Preparar este estado financiero con facilidad. O sea, como que se ha vuelto el dolor de cabeza de muchas empresas y de muchos colegas. Pues adelante, Víctor, comentarios. Bien, bien, mi estimado Lucio. Voy a compartir un momento una pantalla. Muy bien, ya veo que se está compartiendo. A nuestros colegas, cuando nosotros tenemos el estado de flujo de efectivo, ahorita lo están observando en la pantalla, el modelo. Bien, explicaba el doctor Lucio Heredia, efectivamente, se dividen, como ustedes ya saben, en las actividades de operación, inversión y financiación. Y si hablamos de la actividad de operación, hablamos que esta a su vez se encuentra subdividida en clases de cobro y clases de pago. Y esas clases están divididas en cada uno de los componentes que vemos en la pantalla. Cada uno de los componentes de esas actividades. ¿Qué usualmente hacemos? Yo les indicaba a ustedes que equivocadamente, al preparar el estado de flujo efectivo, establecemos variaciones entre un año y otro año y directamente registramos las operaciones en cada una de las celdas, sean estas positivas o sean negativas, según corresponda. Entonces, nosotros digitamos cifras, ¿no? Vamos digitando cifras de acuerdo a lo que obtenemos con la información financiera. Pero, ¿qué ocurre? Cuando esas cifras no están claras, cuando esas cifras no sabemos de dónde nacen, cómo se establecen, es el momento en que no podemos explicarnos, no llegamos a entender lo que estamos haciendo. Hace un momento nuestro colega Diego, que está a cargo de los sistemas informáticos, decía, uno de los problemas que tenemos es al momento de analizar el patrimonio. ¿Y cuál es el problema del patrimonio? Es que es un tema muy técnico que implica conocer la materia societaria, entender cómo funciona la materia societaria para establecer las partidas monetarias y no monetarias. Ahora, nosotros tenemos estos componentes, pero de lo que subyace debajo de esos componentes son fórmulas, o le vamos a llamar ecuaciones que tienen que estar claramente bien establecidas. Le consultaba una de nuestras colegas al doctor Lucio
sobre el deterioro. Entonces, cuando hablamos del deterioro, así como hablamos de la depreciación o como la provisión por jubilación o desahucio, entendemos que hay partidas monetarias en los estados financieros, partidas monetarias y partidas no monetarias. Y no necesariamente no es que se excluyen del estado de flujo de efectivo. Estas partidas monetarias afectan al estado de flujo de efectivo, pero hay que entender cómo afectan para saber cómo preparar esa ecuación que nos va a afectar a cada uno de los componentes. Ejemplo de lo que estoy diciendo en este momento. En la pantalla voy a ampliarles. Si hablamos de la actividad de operación, de los cobros procedentes de la venta de bienes y servicios, vemos que ese componente está compuesto de una fórmula que debo de entenderla porque lo hago. Un ejemplo, la regla número 1, relacionada a los cobros procedentes de las ventas, debo de entender que está compuesta ¿de qué? De los ingresos ordinarios. Esos ingresos ordinarios que yo voy a registrar en ese componente, ¿tiene signo positivo o negativo? Debo de entender eso. ¿Por qué es positivo? ¿Por qué es negativo un valor? Está compuesto del IVA. Está compuesto de la retención en la fuente del IVA. Está compuesto de la retención en la fuente del impuesto a la renta. Está compuesto de lo que consultaba nuestra colega, la baja de los instrumentos financieros, que tiene un efecto negativo al momento de preparar el estado de flujo efectivo en los cobros provenientes de ventas de bienes y servicios. La variación de las cuentas por cobrar, que puede ser positiva o negativa. Entonces, cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo la fórmula que está relacionada con cada uno de esos componentes, que es real, no es fácil analizar. En algún momento yo le decía al doctor Carlos Enrique Pacheco que preparar el estado de flujo efectivo no es fácil, porque requiere conocimiento y pericia al preparar esta información financiera. Si estas fórmulas las llevamos ya a la preparación de un estado de flujo efectivo, vemos que estamos viendo en la pantalla en este momento un componente. Lo voy a pintar con color amarillo. ¿Ya? En este momento se está presentando con color amarillo ese componente. Yo en este momento le digo al doctor Lucio, producto de los cobros procedentes de la venta de bienes y servicios, se ha cobrado en efectivo y equivalente al efectivo $913. Yo le digo al doctor Lucio. Entonces el doctor Lucio, que es acucioso, que es pregunta, le encanta hacer preguntas, él dice, oiga, me parece bien ese valor, pero ¿de dónde sale ese valor? ¿De dónde le sale ese valor de $913,000? Entonces ahí, cuando existen las preguntas, es cuando el profesional, en ciertos casos, no tiene los argumentos necesarios para poderlo explicar, porque al no entender de dónde se establecen las cifras, simplemente por variación, no puede explicarlo, no puede hacerlo técnicamente. Entonces, esos componentes tienen subcomponentes subyacentes. En este momento lo he desplegado para que ustedes lo vean. Un ejemplo. Yo, si entiendo esos subcomponentes, yo le puedo decir al doctor Lucio, los $913,000 que hemos recuperado en efectivo y equivalente al efectivo provienen de las siguientes cifras.
hemos vendido $2.777.000, doctor. Pero cabe destacar que producto de esas ventas también se generó un impuesto que es, acá en Ecuador es el IVA, el impuesto al valor agregado, en su país tendrá otro nombre. Han generado un valor de $333.000. Tiene signo positivo. Pero también, doctor, producto de de estos valores de ventas y de IVA por cobrar, cabe destacar que también nos han generado retenciones en impuestos, como las retenciones en la fuente del IVA, las retenciones en la fuente de impuesto a la renta, y también se ha dado una baja de instrumentos financieros que al momento de establecer la variación, si no hay un análisis, yo supondría que lo han recuperado. Y esa es una falencia de estos programitas en Excel al sacar las variaciones. Eso no analiza. Usted sí. Y hay una variación, que esa variación puede ser positiva o negativa, en las cuentas por cobrar de 2.118.000, que es lo que podemos encontrar reflejado en el estado de situación financiera. Y ese es el resultado de los $913.000 que se nos está presentando en el estado de flujo efectivo. Lo mismo ocurre en el pago a proveedores. El pago de proveedores no es una variación, es una composición de varios elementos financieros. ¿Cuáles son esos elementos financieros? El inventario, el costo de venta, los gastos, el crédito tributario de IVA, las retenciones en la fuente de IVA, las retenciones en la fuente de impuesto a la renta, las variaciones de cuentas por pagar comerciales, la baja de inventario. Que ahí, entendiendo eso, yo puedo decir, estimado doctor Lucio, hemos pagado a los proveedores $2 millones. Se lo voy a resumir en palabras simples para no cansarlos más. En este momento, suponga que usted ha vendido $100. Si he vendido de contado $100, venta de contado de $100, yo diría, sin ningún tipo de análisis al preparar el flujo, diría que hemos recuperado $100. Pero ¿qué pasa si yo no analizo la retención en la fuente? Y voy a ser exagerado, que la retención en la fuente de impuesto a la renta es de $20. Yo ya no he recuperado $100. El efectivo que ha ingresado a la empresa, efectivo y equivalente al efectivo, es de apenas $80. Cuando equivocadamente nosotros no analizamos los impuestos, no analizamos correctamente las partidas monetarias, lo que presentamos es, en este caso, un estado financiero que no es fiable. No es fiable, no es comparable, no es oportuno, porque un estado financiero que no funciona no es oportuno. Y esto es producto, un ejemplo en este análisis de esta noche, es hacer la reflexión entre colegas que debemos mejorar la presentación de los estados financieros, pero también debemos ir comprendiendo cómo preparar esta información. Gracias por la atención, mi estimado Lucio. Hay unas preguntas, si puedes responder, Víctor. María Aide, luego Francisco y luego Carlos Valencia, que además Carlos Valencia compartió algo en el chat y que sería muy bueno que nos comente luego Carlos. Adelante, empezamos con ya se fue la persona, pero no sé. Francisco, adelante. ¿Me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Muy buenas noches, de aquí desde Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia. Yo he visto, tengo entendido, en los dos métodos de elaboración de los estados de flujo de efectivo,
el manejo principal debería ser el directo, ¿no? Porque el directo requiere de mucha más concentración y mucha más suministro de información por parte de la empresa. Debe tener un conocimiento pleno de todos los movimientos de dicha corporación o institución. Ya cuando estamos hablando del método indirecto, yo puedo hacer un estado por método indirecto solamente teniendo un estado financiero comparativo y una utilidad del ejercicio del periodo. Simplemente lo podría hacer de esa forma. No requiero de más información, porque eso me permite hallar las diferencias mediante un análisis horizontal de cifras, y ya con este método ya podría yo sacar mi estado de efectivo por el método indirecto. Entonces, como le digo, el método más completo y más que generaría como más exactitud sería el método directo. Pues ahí mismo yo voy a definir cuál es realmente o si realmente la empresa. ¿Aló? Sí. Adelante, Francisco, te dejamos de oír. Sí, entonces, como venía diciendo, el método directo es el más completo porque requiere un conocimiento previo de la organización. En el sentido contrario, que es en el balance indirecto, el sistema indirecto, yo simplemente, como les acaba de resumir, es simplemente yo tener un estado financiero comparativo con una utilidad del ejercicio del periodo, y yo lo podría sacar sin ningún otro tipo de información. O sea, eso lo podría sacar, el método indirecto lo podría sacar cualquier persona que quisiera solamente números. Entonces, eso es mi aporte con respecto a esos estados financieros de efectivo. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Adelante, Carlos Valencia. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias. Bueno, no. A ver, perdón, Carlos. Hay alguien que trae abierto el micro y les pedimos revisar sus micros, por favor, para que podamos escuchar bien a quien habla. Adelante, Carlos. Creo que ya lo apagaron. Listo, muchas gracias. Bueno, agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes este pequeño aporte que quiero realizar. Traté de compartirlo en el chat, pero no me permitió una imagen, pero sí les compartí entonces el enlace de donde extraigo la información. Yo soy docente, Carlos, y también... Perdona, Carlos, ya la compartí también, porque me la hicieron llegar y la compartí. No sé si todos la puedan ver, la imagen a la que hace referencia Carlos, ahí la tienen, la acabo de compartir otra vez para que puedan verla. Sí, se visualiza. ¿Sí pueden verla? Listo. Sí. Adelante, Carlos, perdón. Ok, listo. Bueno, ¿qué les estoy compartiendo allí? Resulta que pues yo soy docente y también soy asesor. Actualmente acompaño procesos de valoración empresarial, tanto de determinación del valor empresarial de las entidades como de la evaluación financiera de las mismas. Es decir, que hago parte de un grupo de personas que trabajan en este proceso y el contador soy yo. Los demás son administradores financieros, economistas, bueno, tienen otras habilidades en su perfil. Resulta que me ha sido difícil romper con ellos el paradigma de dejar de desconocer por su formación y por la metodología que ellos utilizan para valorar empresas, que utilicen todos los estados financieros básicos. Únicamente toman estado de situación financiera, estado de resultados, y ellos construyen los flujos de caja con los cuales hacen proyecciones financieras para poder hacer los métodos de valoración. Parte de los métodos de valoración implica también el componente patrimonial en la medición del valor patrimonial intrínseco, de mercado, por flujos de caja, MBA. Bueno, hay varias metodologías para hacer. Pero ellos se niegan a mirar, a tener en cuenta los estados financieros que ya están creados. Es decir, ellos simulan, hacen las proyecciones financieras y valoran las empresas sobre sus flujos de caja, que es muy diferente
al estado de flujo efectivo que hemos desarrollado hoy en toda la presentación. Entonces, como sé que esto también es de poco conocimiento o manejo, más bien ha sido como poco interés desde nosotros como contadores, el profundizar un poco como ustedes lo están haciendo ahorita, ¿cierto? Listo, la lidia está en armar el estado financiero, pero después de que usted lo tiene armado, tampoco es que usted le preste mucha atención, porque interpretarlo también tiene su complejidad. Doctor ahorita lo estaba haciendo de desmenuzar ese contenido que se tiene allí, y algo pues fabuloso de hacerlo, ¿cierto? Llegando a este nivel de detalle. También es posible, con lo que les estoy compartiendo allí, eso no es mío, eso es tomado de una metodología de Victoria Dickinson del 2011, que es la evaluación de unos patrones de comportamiento que tienen las empresas frente a sus flujos de efectivo. Pero ojo, basados en el estado de flujo de efectivo, no en métodos de valoración. Entonces, por eso me gusta mucho este artículo de donde saqué la información, porque lo utilizo para hacer análisis en el comportamiento histórico del flujo de efectivo empresarial. Es decir, alguien por allá decía, no, pero es que eso es información histórica, pues con eso qué decisiones se toman. Claro, él le va mostrando cuál es como la radiografía, ¿cierto? Como este examen que le hacen al corazón, el ecocardiograma de cómo está pulsando efectivo la empresa o cómo lo está deteriorando. Y allí se definen 8 patrones en los cuales se puede identificar cuando una empresa apenas está arrancando. Si ustedes cogen una empresa arrancando, van a ver que lo ubican en el patrón número 1, porque es normal que en su operación no estén reflejando generación de efectivo, porque apenas está arrancando, está buscando su punto de equilibrio. Va a tener salidas de efectivo por temas de inversión. Claro, pues apenas está arrancando, está fortaleciendo su músculo financiero. Y en los procesos de financiación, pues normalmente está o recibiendo financiación de patrimonio o de otros pasivos con costo financiero. Así sucesivamente, cada patrón va teniendo un comportamiento. Entonces está el de introducción, está el de crecimiento, está el de madurez, que es cuando ya están las empresas que manejan y tienen unos flujos de efectivo excelentes, que es donde los tienen ya todos generados en operación, y todo lo que se hace en operación se distribuye en salidas para invertir, para aumentar su nivel de inversión y para pagar dividendos, que es lo fabuloso, ¿cierto? Entonces ese es el punto como ideal que se tendría en el manejo o en la interpretación del estado de flujo de efectivo de manera general. Ahí sí, pues digamos que me aparto de lo que estaba haciendo el doctor hace un momento, y es que lo estaba mirando internamente. Aquí lo estaríamos viendo desde las cifras generales, ¿sí? Al contrario, viendo únicamente la foto general de lo que pasó con la actividad de operación, inversión y financiación. Y luego vienen unos patrones, que es el 4, 5, 6, que son los que generan como un estancamiento, es decir, generan una alerta. Ojo, si usted está aquí, eso puede ser o que la empresa está cogiendo impulso para volver a llegar a su madurez, o que está empezando en un proceso de declinar en el efectivo, va a empezar a generar o a tener unas brechas en la generación de ese efectivo, y posiblemente va a tener problemas de liquidez o incluso de quiebra. Eso era lo que quería compartirles, es más como un aporte que más que una pregunta, queriendo pues con eso como que nosotros desde nuestra profesión ayudemos a romper esos paradigmas con los financieros, le demos un uso, un plus, ¿cierto? Un plus en el uso de los estados financieros, porque están valorando empresas. Uno de los métodos de valoración más sencillos es coger simplemente el patrimonio, utilizar acciones en circulación, y de esa manera se determina el valor intrínseco del patrimonio. Pero lo charro es que, por ejemplo, se desglosan o no se quieren incluir dentro de tomar el estado de cambios en el patrimonio para hacer eso. Entonces dice uno, no, pues esto es la locura, los estados financieros están hechos y no los aprovechan. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Mi estimado Carlos, tu exposición ha sido fantástica, ¿sí? Pero hay un adagio, Carlos, que dice que en la casa del ciego el tuerto es rey, ¿no? Y efectivamente hay los colegas que hacen proyecciones, que hacen análisis con flujo de caja, y que no, al no ser especialistas, venden humo. Esa es la realidad, venden humo. Porque es más fácil hablar de números, proyectar números, que entender el proceso de una empresa. Ayer nuestro colega en el área de análisis de la inteligencia artificial nos hablaba de la información pasada, ¿no? Que no, ahora vamos a hablar de información futura. No,
No se puede hablar de información futura si no hay información pasada. Es como al médico. Cuando ustedes van al médico, oiga, doctor, no me hable de la información pasada, de mi historial pasado médico, hábleme de mi historial futuro. Pero yo no le puedo hablar del historial futuro si no le entiendo el pasado. ¿Está claro? Es algo ilógico. Para poder predecir el futuro, se requiere información pasada. Y en este momento, cada segundo que pasa es pasado. Cada segundo que pasa, pero todo es cuantificable. Y por ello es que un ejemplo, tú decías, Carlos, que con una proyección de unos flujos que hacen, que es un reporte, no es un estado financiero, es un reporte, hay que entender claro eso. Con unos flujos de caja van a proyectar los beneficios que pueda tener una empresa. Es falso. Si no, todos se harían millonarios. Y pregunta, pues, si son millonarios. No lo son. Porque se requiere tener riesgos, se requiere analizar la información, y a veces lo que resulta es que esta información, al ser compleja, a veces no se tiene el tiempo para escuchar, pero los países que se desarrollan es porque entienden el análisis de su información financiera. Las empresas que se desarrollan entienden la importancia de la información financiera, y es por lo cual el contador público es desplazado y es entregada eso que le tocaría al contador público a otras profesionales como gerentes financieros. Cuando el contador público está en la potestad y en la capacidad de hacer análisis financiero, porque es un especialista de diferentes ramas técnicas. Conclusión del asunto. No todo lo que brilla es oro, y nuevamente con la frase, en la casa del ciego, el tuerto es rey. Mi estimado doctor Lucio. Sí, hay una persona más, Diego. Adelante, Diego, y luego don Carlos. Y también comentarles que ya en el chat está la liga para la evaluación, que lo tengan en cuenta y que vayan presentando, contestando, por favor. Bueno, Adelante. muchas gracias por la oportunidad. A ver, primero que todo, muchas gracias al compañero que expuso, muy clara su exposición. Hay una inquietud, y es con todo respeto y mucha prudencia. Los modelos que él mencionó allí son como 5 o 6 modelos que hay para valoración de empresas y para proyectar los flujos de caja. Y son modelos avanzados, son modelos estadísticos, valor presente neto, bueno, todo lo que ya hay para... ¿Qué quiere decir eso? Que solo lo entendería una persona que inclusive en un momento dado tiene que tener un poquito más allá de la formación profesional o que haya sido muy acuciosa. Entonces, yo me voy a esta inquietud. Yo he tratado de nivelar el flujo de efectivo por el método directo o por el método indirecto con un seguimiento a las cuentas del disponible en la realidad en un Excel, y nunca me han cuadrado. Que ese sería el ideal de mostrarle al empresario. ¿Qué quiere decir eso? Que yo haga el flujo de efectivo por el método directo o por el método indirecto, y al ladito le muestre el Excel y yo le diga, mire, esto que está aquí quiere decir esto mismo, pero nunca me ha cuadrado. Ahí les dejo la inquietud porque le he botado corriente más de una vez y no he podido cuadrarlo. Lo ideal de eso sería que cuadre. ¿Ya? Ahí les dejo la inquietud. Ajá, Diego, rapidito, algo rápido para darle el paso al doctor Lucio. No, Bien, ¿por qué no? Eso es todo. Ya. Que nunca me ha cuadrado. Yo lo he cogido por el método directo, lo he cogido por el método indirecto y arranco luego con el saldo de caja y bancos y cuentas de ahorro, le sumo los recaudos, le resto los pagos pues con su más y su menos y su teoría, y yo digo, debo de llegar acá, pero cuando yo miro las variaciones, no es lo mismo que cuando hoy miro el dinero que se utilizó en tal cosa, no da lo mismo, y no he podido encontrar la razón. Ahí les dejo la inquietud. Bien, te hago la explicación del por qué no te cuadra. Porque al preparar el estado de flujo efectivo y al hacerlo por variaciones equivocadamente, dejan muchas variables afuera. Una de esas son los impuestos. Ejemplo sencillo de lo que tú acabas de preguntar. Tú tienes ingresos de caja. Voy a poner cifras simples. Tú tienes un ingreso de caja de $100.
Entonces tú dices ingreso de caja. Me ha ingresado a la caja $100, tengo disponible $100. Pero cuando me presenta el estado de flujo efectivo, el profesional contable me dice $120. Entonces tengo 100 acá y 120 en el estado de flujo. No cuadra. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esos 120 se vendieron de contado, que es una cobranza, cobros por venta de bienes y servicios, el profesional contable no tomó en consideración las retenciones en la fuente de impuesto a la renta o las retenciones en la fuente de IVA, donde tenía que haberlo restado. Los impuestos, una variable, hay más variables, una de ellas son los impuestos. Otra, las retenciones para los empleados y así sucesivamente en el patrimonio. Entonces, al no haberlo restado, tú dices, tengo 100, 120, pero cuando tú ya analizaste los impuestos, dices, no, efectivamente se vendió 120, pero nos han hecho una retención de $20 de retención en la fuente de impuesto a la renta. 100 menos. Víctor, no te escuchamos, apagó tu micro. Víctor, no te escuchamos, se apaga tu micro. Lo que pasa es que lo están desactivando el micrófono. Eso es lo que pasa. Entonces yo le decía, cuando tú ya tienes el ingreso de caja y tienes ahora sí tu estado de flujo efectivo y lo entiendes y dices, se vendió $120. Pero esos $120, producto de esos $120, me han hecho una retención en la fuente de impuesto a la renta de $20. O me han restado. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Hay un estado de flujo efectivo que se ha hecho analíticamente. Y esa información te va a cuadrar. Puede ser que por algún error de contabilización haya alguna equivocación. ¿Qué se da? Puede ser que por cuantías inferiores que no deberían llegar, te voy a poner máximo un 3-4%, puede haber algún tipo de error. Pero si la información contable está bien preparada y la información para preparar el estado de flujo efectivo está bien hecho, las dos cosas te van a cuadrar. Y ahí tienes toda la razón. Gracias, Diego. Muchas gracias. Perdón. Muy agradecido. Gracias. Don Carlos, permítame nada más dar un mensaje. Pusimos un enlace de WhatsApp para participantes del foro. Entonces, para aquellos que no visualizan el formulario, pueden aprovechar, se unen al grupo WhatsApp y en un rato lo pongo también por el grupo. Alguien nos está muteando, no sé quién, pero lo envío por el grupo WhatsApp a los que se vayan registrando. ¿Okay? Perdón, adelante, don Carlos. Sí, mira, Lucio, primero te voy a llevar a la consulta este libro porque si se los quieres regalar, yo los Interrumpo un momentico. ¿sí? ¿Ok? En este libro que yo escribí del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, explico todo lo que ustedes están planteando, ¿no? ¿Sí? Hay un error, por ejemplo, cuando manejan las razones financieras, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Si yo divido, por ejemplo, ventas, ¿sí?, entre inversión, no le quito el IVA, por ejemplo, a las cuentas por cobrar, ¿no? ¿Sí? Y las ventas no tienen el IVA va aparte, ¿no? O sea que no hay una reflexión realmente de muchos, por desgracia de muchos No, profesionales, ¿no? ¿Sí? me da coraje.
¿Ok? Entonces, No me yo creo anden en que, la testa. a ver, yo creo que ahí lo importante pues es que el contador reflexione y sepa darle o sumarle valor a la información que él pues le va a entregar a la administración, pero en su idioma y sin tantos números, porque tantos números marean, ¿no? ¿Sí? Para mí tantos números me marean, ¿no? Si a mí me marea, imagínense a los empresarios, ¿no? En el consejo de administración, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dárselo así en resumen y explicadito, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Estoy claro que los estados financieros, bueno, algunos le llaman balance, pero no es, para mí no es balance, porque balance es balancear, ¿no? Activo es igual a pasivo más capital, no, es mi receta, mi radiografía de cómo estoy, cómo está la salud de mi empresa, nada más, ¿no? El estado de resultados igual, ¿no? El estado de resultados me indica la, si cada uno de los departamentos está llegando a su meta que se había planteado, ¿no? Entonces yo lo que invito es a que los contadores pues realmente se pongan así que en la silla del empresario, ¿no? Para que ellos les entiendan mejor, ¿no? ¿Sí? Ahí Correcto. te llevo Sí. esto, Lucio, para Gracias, que, don Carlos. Claro que ¿ok? sí. Muy Y bien. tú se los haces llegar, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Sí, son reflexiones importantes para analizar. Tenemos a Diego, no sé si nuevamente Diego, y Samuel Ventura. Es para comunicarles algo extra de la clase. Es que ahora que estábamos en la clase, a mí se me desconectó el celular y cuando volví a tratar de entrar, me salió un aviso que decía Anonymous. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque desde rato está como que se va y vuelve, no sé. Pero me salió, a todo lo que fui a entrar, me salió un aviso que decía Anonymous. Bueno, no creo que Anonymous nos quiera Buenas boicotear, pero noches. muchas gracias. Voy a analizar qué sucedió. Digo, no estamos diciendo información clasificada ni nada, ¿no? Pero muchas gracias, digo. Debe ser algún problema Lo del que pasa, sistema. no. Aquí en Colombia, Anonymous se metió en una clase de una universidad. Ok. Y extorsionó la clase del profesor y le cambiaron por imágenes obscenas y todas esas cosas. Aquí en Dios. Colombia. Bueno, entonces hay que cuidarse. Esperemos que no nos pase. Bueno. Muchas gracias, Diego. Samuel, Buenas noches. adelante. Samuel, Sí. antes nada más quisiera comentarles algo, por favor. Si son tan amables, todos los que no pueden unirse al chat de WhatsApp, envíenme un correo, por favor. Nuevamente les digo mi correo, lucio.uc@correo.wadi.mx, con su número, porque de pronto entre todos los mensajes se me pierden en la reunión, pero me lo envían por correo y yo le doy seguimiento por correo. Adelante, Samuel. Buenas noches. No sé si me escucha, solo quiero comentarle que estoy teniendo problemas con el chat, ya que le doy a ingresar y no me carga nunca. Solo se queda la chibolita dando vueltas y no puedo ingresar a la encuesta ni comentar nada. Ok, Samuel, ¿me puedes enviar un correo, por favor? Mi correo nuevamente es lucio.uc@correo.wadi.mx. Lo estoy escribiendo nuevamente. Sí, lo acabo de poner en el chat. Por favor, porque para Es darle que el seguimiento a cada problema uno. es que no. Ajá, es que el problema es que no puedo ingresar al chat. O sea, Ok. se queda cargando en espera y no permite ver los mensajes ni nada. Profe Lucio, miren, de pronto tiene alguna restricción porque desde las 20:47 no hay un mensaje adicional, no se ve nada, se quedó estático. Bueno, sí, o sea, bueno, voy a checar Igual a ver. me pasó a mí, no podía Aquí, escribir ni nada y tuve que salirme y volver a ingresar. ok, aquí estoy poniendo mi correo, por favor.
¿sí? Para que puedan enviarme un correo y me reportan los problemas, ¿sí? Y voy a procurar que mañana lo revisen. Oye, Lucio, Lucio, porque estoy saliendo reprobado en todo, ¿no? Yo creo que porque mi forma de pensar es otra, ¿no? ¿Ah? Ok, maestro. Muy bien, pues pues bueno, vamos a, nada más que me confirmen, por favor, si están viendo el correo para que me puedan hacer llegar sus comentarios. Sí, el correo se puede ver. Aquí en la pantalla lo la vemos. encuesta este día. Aquí en la pantalla lo vemos, pero en el chat se quedó estático desde las 20:47, no hay un mensaje nuevo. Sí, sí, algo habrá sucedido. Bueno, muy bien, pues Víctor, tú dirás. Muy bien, a nuestros colegas, el día de mañana. Profe, una pregunta. 11, ¿sí? Una pregunta. Puede ser para mañana. ¿El flujo de efectivo lleva notas a los estados financieros? Muy bien, excelente pregunta. ¿Cómo? Sí, ¿me escuchan? Sí, señor. Bien. Todo lo relacionado a los estados financieros que implique hacer una revelación de lo referente a las operaciones en los estados financieros, ¿va a llevar una nota o puede llevar una nota? Va a depender de la necesidad de revelación de la información. A veces, ciertos profesionales creen que preparar la nota es simplemente a cada uno de los elementos financieros, y no. Puede hacerlo a un elemento financiero de resultado, puede hacerlo de alguna provisión, de alguna contingencia que esté ocurriendo. Entonces, las revelaciones en la nota va a depender de la magnitud que puedan afectar las decisiones de los usuarios. Espero haberte contestado, mi estimado David, mi estimado colega Devia. No, gracias. Bien, entonces yo les decía, el día 11, miércoles, mañana tenemos el tema de desmantelamiento de activos con el doctor Luis Sánchez de la Puente. Nos vemos el día de mañana y dejo este cierre con el doctor Lucio Heredia. Pues muy bien, pues muchas gracias. Vamos ya en la sexta sesión. El día de mañana continuamos con este importante tema porque pues detrás del desmantelamiento de los activos hay costos y el reconocimiento adecuado en el momento, en los momentos precisos, pues eso es lo interesante porque recuerden que un gran reto de la contabilidad es medir de forma adecuada el resultado. Entonces, eso lo vamos a platicar el día de mañana. Una pregunta, Lucio. Sí. Cuando hablas de desmantelamiento, ¿es por la quiebra o solamente por cambiar? Normal, pues bueno, pues el desmantelamiento de un activo puede verse a diferentes situaciones. Desde luego que cuando una empresa quiebra y pues tiene que desmantelar, pues pues hablará de desmantelar, pero también puede ser una decisión generada por el cambio de algún tipo o por el dejar de usar algún tipo de maquinaria o algún tipo de activo. Entonces yo creo que pues puede interpretarse desde cualquier tipo o puede generarse por cualquier tipo de situación. Ok, gracias. Muy bien, pero mañana, por favor, mañana se platicará con el experto de este tema. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia y pues que pasen feliz noche. Muy buenas noches. Hasta luego, Maja, hasta luego, Víctor. Hasta luego, y seguimos que descansen pendientes. todos, Bye, nos mi vemos estimado doctor. mañana. Chao. Chao. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas